Reciban un saludo muy especial todos ustedes que una vez más, como todos los martes, se conectan a nuestro programa de Dosis Política, a todos los que se encuentran ahí en sus hogares y que a través de todos los medios de comunicación y de las redes sociales podemos llegar entonces a todos ustedes. Nuevamente con unos temas, unas reflexiones, algunos puntos de vista que queremos traer a colación el día de hoy y que queremos compartir entonces con todos ustedes. También, de igual forma, le doy la bienvenida a mi compañero Juan Diego. Juan Diego. Gracias, Daniel. Un saludo muy especial a todos ustedes que se conectan a través de estos canales comunitarios Vados TV y también a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube Live. Agradecemos también al canal comunitario que nos abre este espacio para transmitir este programa de Dosis Política, al igual que nos acompañan en el máster Alexander y Dilsa. Otra vez este programa de Dosis Política, Daniel, tercera vez que hablamos de este tema tan importante que ha tenido trascendencia ya no solamente en Colombia, sino en el mundo y que ha trascendido a todos los medios de comunicación durante estas semanas, Daniel. Y es que precisamente hace una semana, el miércoles 28, iniciamos un acontecimiento, podríamos llamar hito, para la historia de Colombia, para la historia reciente, sobre las movilizaciones, sobre el paro nacional y sobre todas esas inconformidades con respecto a esos aspectos del gobierno nacional que a las comunidades les inquieta y les perturba. Así es, Juan Diego. Entonces, reconocer que hace 8 días tomábamos en cuenta entonces ese tipo de manifestaciones, de protestas, y decíamos también todo ese recorrido histórico de los paros que habían existido en la historia antigua del país y en la historia reciente, y pues en este también que ya completa 8 días más o menos, pues todo el tema de las manifestaciones. Yo les propongo para que iniciemos con un video muy corto, un mensaje muy corto que nos propone Jaime Garzón y que es en medio de toda esta incertidumbre que han generado las movilizaciones y pues de toda esta lucha que los ciudadanos colombianos estamos haciendo. Es un video muy corto que pues se hacía hace un par de décadas en una de sus tantas exposiciones que hacía a estudiantes y el público en general. Entonces, pues le propongo que lo veamos. Una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, es entonces este personaje, Jaime Garzón, que de alguna forma nos sirve como de aperitivo para lo que vamos a tratar hoy y que tiene que ver entonces con ese tema que nos compete como ciudadanos. En los programas de Dosis Política anteriores hemos hecho entonces también una analogía con lo que es ese contrato social o ese pacto que tenemos nosotros para con nuestro Estado y que precisamente cada Estado se funda en una constitución como esa carta de navegación, esa carta magna, esa norma de normas que va a dirigir entonces los propósitos, los fines, va a regular todos los comportamientos de las instituciones y de los ciudadanos dentro de un determinado Estado. Y pues hoy hablando también, entonces, Juan, de un tema que posiblemente podría ser una solución o que se podría contemplar en medio de
de estas manifestaciones y en medio de estas coyunturas sociales y políticas, Juan? Así es, Daniel, y es que estas movilizaciones y este paro nacional pues tiene varias aristas y tiene varias perspectivas con respecto pues a las movilizaciones y a las marchas pacíficas, violentas, los combates con la fuerza pública. Entonces hay varias aristas y varias perspectivas desde ese tema de las fuerzas públicas, desde ese tema de los violentos, desde ese tema de los vándalos, desde ese tema de los manifestantes pacíficos, marchantes pacíficos, que son la gran mayoría. Pero hoy queremos, Daniel, proponerles a ustedes en algún momento. Consideramos que este tema del paro nacional nos va a competir un poco más en los siguientes programas. Queremos entonces hoy, como primer programa dentro de este paro nacional, hablar un poco sobre una figura que se oye mucho siempre que hay un paro y una manifestación, pero que sustancialmente se ha escuchado mucho durante esta semana, y es sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Daniel, ¿qué podemos entender por Asamblea Nacional Constituyente, o en palabras simples? Así es, Juan. Recordemos que nuestra última constitución, la que nos rige actualmente, que se erige precisamente el 4 de julio de 1991, y que también van a ser ese contexto, finales de los años 80, principios pues de los 90, que va a tener también ciertas coyunturas, ¿cierto? Hablamos entonces que terminábamos alrededor de 1974 con lo que fue la alternancia del Frente Nacional, donde Partido Conservador y Partido Liberal se ponían de acuerdo para gobernar. De ahí entonces, luego del 74, van a surgir distintos fenómenos sociales muy complejos, entre ellos entonces esa lucha contra el narcotráfico, contra los carteles, contra las drogas, contra Pablo Escobar, y pues que como salida a eso, y también en negociaciones con movimientos que se habían gestado, como el movimiento 19 de abril, M19, pues se quiere llegar entonces como a una negociación, ¿cierto? Y se propone entonces la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué proponer entonces esa asamblea? Para cambiar la Constitución, para reformar ese pacto que recordemos que veníamos con la Constitución de 1886, que pues era una Constitución un poco muy conservadora, excesivamente conservadora, clerical, que consideraba pues que Colombia era un estado confesional, que tenía un presidencialismo extremo también, y pues que contemplaba que toda Colombia se debía erigir bajo esa forma de centralismo. Entonces pues se propone la Asamblea Nacional Constituyente precisamente para reformar todas esas dificultades que surgían a partir de esa Constitución y del contexto social, político, económico, cultural que vivía la ciudadanía de ese tiempo. Entonces hoy también se contempla que para dar solución quizás a todo este tema tan complejo, pues quizás la Asamblea Nacional Constituyente nos serviría, como a grandes rasgos. Así es, Daniel, muchas gracias. Y hay que hacer una claridad y una precisión, y es que la rama legislativa de Venezuela pues está bajo ese nombre, Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra rama legislativa se llama Congreso, dividida en Senado y Cámara, es bicameral. En Venezuela, ese Congreso, que podríamos hacer esa similitud, pues no se llama Congreso, se llama Asamblea Nacional Constituyente. Pues es esa precisión y un dato curioso que nos debe quedar también para entender que el constituyente significa ese poder soberano del pueblo para poder dirigirse, para poder gobernarse y para poder, en cierto modo, establecer sus normas y sus leyes que se van a regir. Entonces, esa asamblea lo que hace es, en cierto modo, olvidar o derogar esa constitución vigente hasta la época y constituir una nueva constitución, una nueva norma de normas que sirva pues para regir los designios de la nación. Decía usted, Daniel,
antes del 91, ya este año cumplimos 30 años con nuestra Constitución, pues estaba la Constitución de 1886. Y lo decía Daniel en unos términos muy interesantes que lo podemos bajar. Era una Constitución muy católica. O sea, el Estado colombiano era católico. Todos teníamos que profesar esa religión. Era una Constitución muy conservadora, tradicional de todas esas normas españolas. Y a su vez, pues veníamos también un poco de esas constituciones alemanas. Pero más allá de eso, pues era una Constitución que protegía ese poder divino emanado por la Iglesia. Luego, en 1991, con la Asamblea Nacional Constituyente de esa época, pues se cambia a un Estado laico, que no se declara ateo. Esa es la diferencia. Una cosa es Estado laico, pues profesa la existencia de cualquier Dios, no un Dios de una religión, sino cualquier Dios. En cambio, un Estado laico, pues no profesa Dios, pues es un Estado sin Dios. Pero entonces en el 91 pues se propone eso, se propone un Estado laico que en cierto modo es teísta, ¿cierto? Porque también se encomienda a un Dios, independientemente del Dios. Hay constituciones como la de Bolivia que se encomiendan a la Pachamama, que es un poco más ambientalista, un poco más naturalista y protectora pues del ambiente. Hay constituciones ateas, hay constituciones que van en contra de otros estados, por ejemplo la cubana, que dicen en su preámbulo: nosotros que nos queremos liberar de la soberanía yanqui, pues quiere decir que nos queremos liberar de la soberanía de Estados Unidos. Entonces es el poder constituyente, el poder del pueblo, que quiere definir cómo quiere guiar su país. Así es, Juan. Entonces son todos esos fenómenos que se ven. Ya Juan hacía la precisión con respecto a nuestro estado, que pues era un estado confesional, que en la dinámica entonces de esos estados modernos que nos proponen distintos autores, cambiamos de pronto unas formas más de secularidad y pues, como se decía, ya no vamos a adherirnos a una sola religión, sino que la religión va a pasar a ese ámbito privado y se va a dar cierta libertad. O puede pasar que algunos estados también se consideren hostiles y pues que de alguna forma no consideren en su constitución ninguna religión. Hoy vemos ejemplos también, como es el caso de Irán, que también es indistinto lo que puede ser Irán musulmán, como para tener ahí el ejemplo. Entonces, continuando con todos esos fenómenos complejos que pasaban pues en nuestro país, también hay unos sucesos que podemos hacer precisión a la hora pues de hablar de una posible Asamblea Nacional Constituyente, y es que en los años de 1980, que se toma la Embajada de República Dominicana en Bogotá, todo eso va a llevar a que distintos mandatarios, distintos jefes de Estado latinoamericanos y de otros estados del mundo, pues se pronuncien frente a ciertos cambios que se deben hacer y frente a esas reestructuraciones que se deben hacer en el texto constitucional de Colombia. También lo que pasaba en el año de 1985 con la toma del Palacio de Justicia, y como lo nombrábamos ahora, en aras de negociar con el M-19, que también es una figura importante a la hora de hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros movimientos también como la Séptima Papeleta. Y un suceso también en el año 1988 con el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que también es quien de alguna forma promovía la Asamblea Nacional Constituyente. Todo eso para decir que hoy se ha propuesto con distintos líderes que emergen en medio de esta coyuntura, y pues que quizás puedan ver en la Asamblea Nacional Constituyente esa solución. Juan nos va a decir más o menos a grandes rasgos entonces cómo se crea esa Asamblea Nacional Constituyente o cuáles son esos requisitos que se necesitan para eso, ¿cierto? Así es, Daniel. Es que la Asamblea Nacional Constituyente no es la única manera de reformar la Constitución. Digamos que esa asamblea lo que hace es el constituyente primario, que es el pueblo, pues de un modo amplio y grande, pues reforma la Constitución de todo, de plano, de bloque. Hay otras cosas que se llaman actos legislativos que reforman la Constitución, digamos, en ciertos tramos, en ciertas, articulados, y que se hace por medio del Congreso. Lo más claro lo hemos visto
con Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos, pues nuestra constitución no permitía la reelección presidencial. Luego Álvaro Uribe en su primer periodo propone ese acto legislativo y se hace la reelección. En su segundo periodo otra vez hace un acto legislativo para prohibir la reelección. Cuando llega Juan Manuel Santos en el primer periodo hace lo mismo, un acto legislativo para permitir esa reelección presidencial, y en su segundo gobierno mandato pues hace otro acto legislativo para prohibir esa reelección. Entonces, a grandes rasgos es como la constitución se puede ir modificando en primer momento por ese constituyente secundario que es el Congreso. Entonces, por acto legislativo, que hay un procedimiento, un trámite legislativo se llama, es un poco complejo, tiene algunos debates en Cámara y en Senado, y que lo que hace es modificar la constitución, como ya lo he dicho, en algunos tramos, en algunas áreas. Lo que queremos decir ahora es en la Asamblea Constituyente es esa reforma estructural y amplia de la Constitución. Está regulado ese aspecto principal en el artículo 376 de nuestra Constitución, y dice que primero debe aceptarse, digamos, en cierto modo, votarse por la mayoría en el Congreso esa reforma, en las dos cámaras, en Cámara de Representantes y en Senado. Luego se debe hacer un referendo o una convocatoria pues a la gente, al pueblo, para que confronte y corrobore si quieren hacer esa asamblea constituyente. Y esos votos deben ser no menos de una tercera parte del censo electoral. Entonces son unos procedimientos que, si bien son más bien flexibles, pues exigen cierto nivel de formalismo y cierto nivel de consenso entre el pueblo. Y es que, Daniel, las constituciones, hay muchas maneras de crear una constitución. En una de ellas es su manera de reformarse, pues hay constituciones rígidas, flexibles y mixtas, ¿cierto? Nuestra constitución es mixta, no es tan rígida como constituciones que la única manera de reformarse es por el pueblo, pero con muchos requisitos. La otra es flexible, que se reforma de cualquier manera. Nosotros es mixta, pues se puede reformar por voluntad del pueblo, pero también se puede reformar por actos legislativos. Así es, Juan Diego. Y entonces también en medio de todo eso van a surgir también distintos líderes o vuelven esas formas de neopopulismo, de esas formas de hacer política. Y hoy también vemos muchos personajes que de alguna forma aprovechan, insisto, la coyuntura para salir, y pues que de alguna forma llevan ciertos ideales al pueblo, y pues es la invitación a que también tenemos que ser críticos con todas esas propuestas que se hagan, de que se va a salvar la nación, de que de alguna forma el Estado va a ser mucho mejor, que el gobierno pues va a mejorar todos esos aspectos. Y pues hoy en la vida política actual, en la vida social, vemos que también en medio de todo eso surgen estos líderes populistas en aras entonces de buscar ciertas soluciones y de ganarse también de alguna forma ese cariño del pueblo. También entonces con nuestra última constitución, que fue la del 91, también hubo un porcentaje de abstención de casi del 75% cuando se iba a votar esa Asamblea Nacional Constituyente, y que eso tuvo todo tipo de complejidades a la hora de si se reformaba o no, porque hubieron distintos debates. Pues ahora esperamos también que muchos debates se van a hacer en torno a si se reforma entonces este pacto, Juan. Así es, Daniel. Y ya lo decía usted muy bien, pues para reformar esas constituciones pues se deben tener en cuenta muchos aspectos, no solamente esos aspectos jurídicos o formalistas de la constitución, sino ese consenso del pueblo, esa voluntad de los líderes que emergen a través de estas marchas, que emergen a través de ese populismo. Y también es importante tener en cuenta pues que nuestra constitución, Daniel, es una constitución medianamente corta, no es tan larga, y es una constitución que es muy garantista, es una constitución que tiene muy buenos fundamentos y que tiene muy buenas, digamos, garantías de derechos y de protección al ciudadano y a todo en general. Entonces, Daniel, es muy interesante saber y anotar, pues, que no toda solución a un conflicto entre las comunidades o entre el gobierno y la nación, pues, constituye
esa reforma a la Constitución. Hay muchas cosas que se pueden modificar y que no sean de rango constitucional. Daniel, es que es interesante saber, es que no solamente es la Constitución, hay una cosa que se llama bloque de constitucionalidad. ¿Lo había escuchado alguna vez? No, Juan, bloque de constitucionalidad. Daniel, lo que pasa es que la Constitución está bien en la norma de normas, pero a su vez hay unos tratados internacionales que tienen como ese rango constitucional. Entonces, esos tratados que son a nivel internacional, pues se ratifican por Colombia y a su vez van a incorporarse a esa Constitución. Es de anotar, Daniel, que no son todos los tratados, son tratados exclusivamente de derechos fundamentales y temas muy, muy específicos para hacer parte de ese conglomerado de la Constitución. Al igual que hay unas leyes orgánicas y leyes marco, pues que pide el Congreso, pero también van a hacer parte de esa Constitución. Y algo muy interesante también en estos estados ya neoliberales, diría uno, es ese poder de los jueces. La Corte Constitucional, con esas sentencias tipo C, son las sentencias de constitucionalidad, pues también van a integrar la Constitución y van a formar ese bloque de constitucionalidad. Y es que nosotros somos afortunados porque nuestra Constitución es codificada, es decir, la encontramos en un libro. Es palpable. Hay constituciones como la de Inglaterra que no la encontramos en un libro. La Constitución de Inglaterra pues está, digamos, dispersa en varios documentos, en varios tratados, en varias normativas que van a formar ese bloque de constitucionalidad, pero que no vamos a encontrar la Constitución. No voy a ir a la tienda a decir, me da una Constitución, no, o sea, no vamos a encontrar una Constitución. Nosotros tenemos la Constitución codificada, muy organizada, con algunos articulados largos, pero en esencia son articulados cortos que debe ser entendible para todo el pueblo. Esa es la finalidad de la Constitución, que sea entendible y sea asequible a la razón humana, sea fácil de entender, sea fácil de comprender y que todo el mundo pueda entender que el derecho a la vida es inviolable y que nadie puede ser sometido a la pena de muerte. Exacto, Juan. En su momento también iremos a tocar todo ese tema histórico y esas partes, como ya lo decía Juan, la parte orgánica, la parte dogmática, donde se encuentran los principios, y pues en algún momento también de nuestro programa tocaremos en lo referente al tema de la Constitución. Como para ir cerrando entonces, pues decimos que nuestra Constitución, como ya lo decía Juan, que se encuentra entonces escrita en ese bloque, es una Constitución muy democrática, muy participativa, muy pluralista, que va a permitir también que emerjan algunas figuras para el gobierno, ¿cierto? Para el servicio público, y pues que la trataremos también en su debido momento. Ahora les propongo, para que vayamos cerrando ese tema, un video también muy corto del mismo personaje que trajimos como invitado a nuestro programa, y pues que también nos da esa reflexión acerca de cómo como colombianos debemos entonces también influir en todos estos movimientos. Entonces les proponemos un segundo video y en unos minutos volvemos. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Primer problema grave es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y ¿en qué sirve eso? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear, ¿eso de qué le sirve a uno? Que 8 es el número atómico del oxígeno. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas, y si la niña tiene 3 novios es una puta.
Y hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. No hay una cultura de la propiedad. Uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así. Y lo tenemos que mirar es así. Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Y es entonces este mensaje el que podemos traer aquí a colación con todos los fenómenos que han sucedido durante esta última semana, que nosotros los hemos visto a través de los medios de comunicación, de los noticieros, de los periódicos, de esos focos, esas cámaras que de alguna forma evidencian ese problema que como colombianos, y pues que ya se expresaba en este corto, tenemos. Y es que también un aspecto positivo que han demostrado estas manifestaciones es que ya no lo hemos hecho ni por color, ya no lo hemos hecho ni por, en su mayoría, ni por tintes políticos, sino que hemos visto que el problema en realidad nos afecta a todos, y pues en esa búsqueda de solución, digamos que también ha habido esa cohesión social y esa unión para salir también a manifestar nuestras inconformidades, Juan. Así es, Daniel, y pues por lo menos se puede evidenciar esa unión del pueblo. Lo decía ya Jaime Garzón, somos un pueblo individualista, perezoso, que no queremos hacer hasta que el problema no me toque a mí, no me movilizo, y podría ser que mal o bien, pues esta reforma tributaria, para algunos puede ser buena, para algunos mala, pues unió y motivó a todas las personas que los afectaba, y si lo afectaba a usted, lo afectaba a usted, lo afectaba a todo el mundo, y fomentó esa cohesión social, fomentó ese malestar y avivó esa llama del inconformismo para manifestarse, Daniel. Y haciendo un recuento rápido pues de esta semana, lo que ha pasado: el miércoles iniciaron las manifestaciones en todas las ciudades de Colombia, luego el jueves también con algunas manifestaciones, el viernes también empezaron algunos actos violentos, el sábado vimos ya que en Cali, en Medellín, pues y en Bogotá también algunos saqueos, algunos actos vandálicos, luego vemos la situación tan cruel y tan inhumana que hemos visto en Cali, con diferentes pues actos represivos, dicen algunos, de la Policía Nacional y el Ejército contra los ciudadanos. Luego el domingo, Daniel, el presidente hace el comunicado pues de retirar la reforma tributaria. El lunes el ministro Carrasquilla renuncia al ministerio y pues se nombra a José Manuel Restrepo, si no estoy mal. Y hoy martes vemos algunas actitudes pues en las redes sociales con esta red de hacker Anonymous, y también vemos algunos digamos vetos o algunas sesgos, o no sé cómo llamarlo, con respecto a historias y publicaciones con respecto al paro. Están tildando, están violentando ese derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, y están vetando varias publicaciones de diferentes medios. Entonces ese es el recuento de una semana muy ajetreada, muy caótica, una semana que ha traído contentos y descontentos, más descontentos y preocupaciones para nuestra sociedad. Así es, Juan, y que pues son casos aislados. También pues lo que fue de pronto lo que se ha tildado de vandalismo y todo ese tipo de cosas, pero también han habido muchas cosas buenas que debemos también entonces sacar de esta protesta, y pues que de alguna forma también se sigue en pie de lucha, y que ya se han venido uniendo entonces otros sectores de la economía nacional, otros ciudadanos en pro de buscar ciertas soluciones, ¿cierto? También el tema de esta reforma tributaria, que pues de alguna forma es muy necesaria, pero no en esos términos
que ya pues va a haber una más negociada, una más dialogada y consensuada con la ciudadanía, y pues que esperamos que todos estos baches fiscales y comerciales pues se puedan llenar, y que nuestra economía pueda ser más productiva, y que pueda bajar entonces esos índices de pobreza, de desempleo, de tantas cosas que pasan en nuestro país, de informalidad, que son menester solucionarlos a hoy. Entonces queríamos hacer esa reflexión para que ustedes se queden con esos puntos que vean más importantes, como lo dice Juan, con esa decisión que toman cada uno de ustedes, y que nosotros pues queremos hacerles llegar esas simples reflexiones. Así es, Daniel, el punto final lo pone usted. La decisión última está en sus manos. Nosotros solamente transmitimos el conocimiento y transmitimos algunas apartes de nuestra perspectiva, la perspectiva nacional. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía a través de Vados TV, a través de las redes sociales, y agradecemos al canal que nos abre sus espacios, al igual que a Alex y a Dilsa en el máster.